Hay momentos en la vida que cambian todo para siempre, momentos que llegan sin avisar. Como una niña, descalza tocando a tu puerta en una tarde lluviosa. Mi nombre es Elena Martínez, tengo 67 años y durante 30 años fui directora de la escuela primaria San José. Creía conocer todas las historias de mis estudiantes, pero había una que me cambiaría la vida de manera que nunca imaginé posible. ¿Qué harías si descubrieras que el niño que más necesitaba tu ayuda era tu propio nieto y no lo sabías? Esta es la historia de cómo una pequeña de 8 años, con los pies desnudos y el corazón más grande, me enseñó que el amor verdadero no conoce barreras y que a veces las familias se encuentran en los lugares más inesperados. Era un viernes por la tarde, el cielo se oscurecía con nubes grises que amenazaban tormenta. Acababa de llegar a casa después de un día particularmente difícil en la escuela. Los recortes presupuestarios habían llegado nuevamente, y cada día se hacía más complicado mantener los programas de ayuda para los niños más vulnerables. Mi casa, una modesta construcción de 2 plantas en el barrio San Rafael, me recibía con su silencio habitual. Vivía sola desde que mi esposo Roberto murió hace 5 años, y mi hijo David se había mudado a la capital hace más de una década. Persiguiendo sus sueños profesionales, el timbre sonó justo cuando me disponía a preparar mi cena. Al abrir la puerta me encontré con una imagen que se grabó para siempre en mi memoria. Una niña pequeña, de cabello castaño ondulado y ojos marrones enormes, sostenía de la mano a un niño aún más pequeño. Sus ropas estaban sucias y gastadas, pero lo que más me impactó fueron sus pies descalzos, llenos de tierra y con pequeñas heridas que hablaban de largas caminatas por calles sin asfalto. Señora, me dijo con una voz que temblaba ligeramente, mi nombre es Sofía, y este es mi hermano pequeño, Miguel. Necesitamos ayuda. Sus palabras eran claras a pesar de su edad, y había en sus ojos una madurez que no correspondía a una niña de su Miguel, que no podía tener más de 5 años, se escondía detrás de su hermana. Observándome, con una mezcla de curiosidad y temor a mi corazón, se comprimió al verlos. Como educadora, había visto muchos casos de niños en situación vulnerable, pero algo en esta pequeña me tocó de manera especial. ¿Dónde están sus padres? Les pregunté, invitándolos a pasar. Nuestra mamá está enferma, respondió Sofía mientras aceptaba entrar. ¿Y nuestro papá? Bueno, él no está con nosotros. Los conduje hacia la sala donde se sentaron, en el borde del sofá, como si no se sintieran completamente seguros de estar allí. Sofía mantenía un brazo protector alrededor de su hermano pequeño, y pude notar cómo sus ojos recorrían la habitación, evaluando cada detalle. ¿Tienen hambre?, les pregunté. Miguel asintió tímidamente, y Sofía, tratando de mantener su compostura, susurró un sí casi inaudible mientras preparaba unos sándwiches en la cocina. No podía dejar de pensar en estos niños. Había algo familiar en Miguel, algo que no lograba identificar. Sus facciones, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, incluso la manera en que se movía, me recordaban a alguien, pero mi mente estaba tan enfocada en ayudarlos que no pude procesar completamente esa sensación. Lo que descubrí esa noche cambió no solo mi vida, sino la definición misma de lo que significa ser familia. Porque a veces el destino tiene formas muy extrañas de reunir a las personas que más se necesitan. Cuando regresé con la comida, encontré a Sofía hablándole suavemente a Miguel, quien había comenzado a llorar. No llores, hermanito, le decía, todo va a estar bien. Esta señora nos va a ayudar. Su voz tenía una ternura que contrastaba con la responsabilidad que claramente había tenido que asumir a tan temprana edad. Me senté frente a ellos y les ofrecí los sándwiches. Miguel comió con voracidad, como si no hubiera probado alimento en días, mientras Sofía apenas tocaba el suyo, prefiriendo asegurarse de que su hermano tuviera suficiente. ¿Hace cuánto que no comen?, les pregunté con delicadeza. Ayer por la mañana, respondió Sofía, pero Miguel comió más que yo. La historia que comenzó a relatarme Sofía era desgarradora. Su madre, Carmen,
Había estado enferma durante meses con una condición que los médicos no habían podido diagnosticar correctamente. Sin seguro médico y con recursos limitados, la salud de Carmen se había deteriorado rápidamente. Su padre, según Sofía, se había ido cuando Miguel era muy pequeño, dejando a Carmen sola con 2 niños que criar. ¿Cómo supieron dónde encontrarme?, pregunté intrigada. Sofía explicó que otros niños del barrio le habían dicho que la directora de la escuela San José, donde ella esperaba poder inscribir a Miguel el próximo año, era una mujer buena que ayudaba a los estudiantes. Nos dijeron que usted vivía en esta casa, agregó, y que tal vez podría ayudarnos. A mi corazón se llenó de una mezcla de orgullo y responsabilidad. Durante todos mis años como directora, había tratado de ser más que una simple administradora. Creía firmemente que mi trabajo era cuidar no solo la educación de los niños, sino su bienestar integral. Aparentemente, esa filosofía había trascendido las paredes de la escuela mientras hablaba con Sofía. No podía dejar de observar a Miguel. Había algo en el que me resultaba increíblemente familiar, la forma en que movía sus manos cuando estaba nervioso, como inclinaba la cabeza cuando escuchaba atentamente, incluso la manera en que sus ojos se iluminaban cuando sonreía. Estos gestos me recordaban intensamente a alguien, pero mi mente no lograba hacer la conexión. ¿Cuál es el apellido de ustedes?, pregunté, tratando de sonar casual. Herrera, respondió Sofía Herrera y Miguel Herrera. No me resultó familiar, pero algo en mi interior seguía insistiendo en que había una conexión que no estaba viendo. A la tormenta finalmente había llegado, y la lluvia golpeaba fuertemente contra las ventanas. No había manera de que pudiera enviar a estos niños de vuelta a la calle en esas condiciones. Se quedarán aquí esta noche, declaré con firmeza. Mañana veremos qué podemos hacer para ayudar a su mamá y encontrar una solución más permanente en Sofía. Me miró con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Gracias, señora Elena, susurró. No sabe cuánto significa esto para nosotros. La forma en que dijo mi nombre, con tanto respeto y cariño, me tocó profundamente. Era evidente que esta niña había tenido que crecer demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que ningún niño de su edad debería tener. Preparé un baño caliente para ambos niños, y mientras Miguel jugaba con algunas pequeñas figuras que había encontrado en una caja de juguetes que guardaba para las visitas de los nietos de mis amigas, Sofía me ayudó a organizar el cuarto de huéspedes. ¿Tiene hijos? Mientras acomodábamos las almohadas. Tengo un hijo, respondí. David, pero vive muy lejos, en la capital. Sofía asintió comprensivamente. ¿Lo ve seguido?, preguntó. Su pregunta me dolió más de lo que esperaba. No tanto como me gustaría. Admití. Está muy ocupado con su trabajo. Y, bueno, a veces las familias se van separando sin darse cuenta. Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido, me quedé despierta durante horas pensando en la situación. Como directora, había visto muchos casos de niños en situaciones difíciles, pero algo en Sofía y Miguel me había tocado de manera especial. Tal vez era la valentía de Sofía, o la inocencia de Miguel, o simplemente el hecho de que mi propia casa se sentía menos vacía con sus voces, llenando los espacios silenciosos. Al día siguiente, sábado, desperté temprano y preparé un desayuno abundante. Sofía se levantó antes que Miguel y me encontró en la cocina. Buenos días, señora Elena, me saludó cortésmente. ¿Puedo ayudarla en algo? Su educación y consideración eran notables, especialmente considerando las circunstancias en las que había crecido. Durante el desayuno, pude observar más detenidamente a Miguel. Cuando sonreía, había algo en su expresión que me resultaba increíblemente familiar. La forma en que arrugaba la nariz cuando algo le gustaba, cómo balanceaba los pies cuando estaba contento, incluso la manera en que sostenía el tenedor. Todo me recordaba a alguien, pero no podía identificar exactamente a quién. Sofía, dije mientras limpiaba la mesa, me gustaría conocer mejor su situación. ¿Podrías contarme más sobre su mamá? ¿Cómo se llama el hospital donde está? Sofía explicó que Carmen estaba en el Hospital General, en el ala de cuidados intensivos, y que las enfermeras les habían dicho que era mejor que no la visitaran por ahora,
¿Y su papá? Pregunté con delicadeza. ¿Saben dónde está? Sofía bajó la mirada. Mamá dice que él se fue antes de que Miguel cumpliera 2 años. Dice que él tenía otros planes para su vida. La forma en que dijo esto, con una mezcla de resignación y dolor, me partió el corazón. ¿Cómo se llamaba su papá? Pregunté, aunque no estaba segura de por qué esa información me parecía importante. Sofía vaciló un momento antes de responder. Mamá no habla mucho de él, solo sé que se llama David y que trabajaba en algo relacionado con computadoras. En el mundo se detuvo a mi alrededor, en David, en computadoras, los gestos familiares de Miguel, la sensación de reconocimiento que había estado experimentando desde que los conocí. Mi mente comenzó a procesar información a una velocidad vertiginosa, conectando puntos que había estado ignorando inconscientemente. David, tratando de mantener la calma en mi voz. ¿Cuál era su apellido? Ann-Sofía frunció el ceño, concentrándose. Creo que era Martínez. ¿Ansí? David Martínez. Mamá a veces dice que Miguel tiene los ojos de David Martínez. El aire se escapó de mis pulmones. David Martínez, a mi hijo que había dejado la ciudad hace más de 10 años para perseguir oportunidades profesionales en la capital. Mi hijo que había tenido algunas relaciones serias, pero nunca se había casado, o al menos nunca me había dicho que se había casado. Mi hijo que había sido cada vez más distante en los últimos años, limitando nuestras conversaciones a llamadas telefónicas esporádicas y visitas aún más raras a Miguel, que había estado jugando con sus juguetes en el piso. Se acercó a mí y me miró con esos ojos marrones, que ahora, con esta nueva información, reconocí inmediatamente, eran exactamente iguales a los ojos de David cuando era niño. La misma forma almendrada, la misma expresión curiosa, incluso la misma manera de inclinar la cabeza cuando prestaba atención. Señora Elena, preguntó Sofía preocupada por mi silencio repentino. ¿Está bien? Me las arreglé para sonreír, aunque por dentro estaba experimentando una tormenta de emociones. Sí, querida, estoy bien. Solo estaba pensando. El resto del día pasó en una especie de neblina emocional, mientras cuidaba de los niños, preparaba comidas y los entretenía. Mi mente no paraba de procesar la increíble posibilidad de que Miguel fuera mi nieto que había estado viviendo en condiciones difíciles, que había pasado hambre, que había caminado descalzo por las calles, mi nieto, a quien no conocía y que no tenía idea de quién era yo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, tomé una decisión. Tenía que contactar a David, tenía que confirmar mis sospechas, por dolorosas que fueran la respuesta. Busqué su número en mi teléfono, un número que había marcado muchas menos veces de las que hubiera querido en los últimos años. El teléfono sonó varias veces antes de que David contestara. «Hola, mamá», dijo, y pude escuchar sorpresa en su voz. «¿Está todo bien? Es raro que llames tan tarde». Su voz sonaba cansada, y pude escuchar ruido de fondo, como si estuviera en un lugar público. «David», comencé, sin estar segura de cómo abordar el tema. «Necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesto conmigo». Hubo una pausa antes de que respondiera. «¿Qué pasa, mamá? Me estás asustando. ¿Conoces a una mujer llamada Carmen Herrera?», pregunté directamente. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. «David, ¿estás ahí?», insistí después de varios segundos. «Sí», respondió finalmente, y su voz había cambiado completamente. «Sí, la conozco. ¿Por qué preguntas por Carmen?». Pude escuchar en su tono una mezcla de sorpresa, preocupación y algo que parecía culpabilidad. «Porque sus hijos están en mi casa», dije, y nuevamente hubo un silencio prolongado. «Sofía y Miguel Herrera llegaron ayer por la noche pidiendo ayuda. Su madre está enferma en el hospital, y ellos, David, Miguel tiene tus ojos, tiene tus gestos, tiene tu manera de fruncir el ceño cuando está concentrado». Escuché a David exhalar profundamente, y luego un sonido que podría haber sido un gemido de dolor. «Mamá», dijo finalmente, «es complicado». «No, David», respondí con firmeza.
no es complicado. Es sencillo. ¿Es Miguel tu hijo? Otra pausa larga. Sí, admitió finalmente. Sí, Miguel es mi hijo. Y Sofía también. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No solo tenía un nieto, sino dos nietos que habían estado viviendo en condiciones difíciles, mientras yo, su abuela, no sabía de su existencia. ¿Cómo es posible que no me hayas dicho nada? Pregunté, y pude escuchar la incredulidad y el dolor en mi propia voz. ¿Cómo es posible que tengas 2 hijos y nunca me hayas hablado de ellos? David suspiró. Porque es complicado, mamá. Carmen y yo, nuestra relación fue complicada. Cuando terminó, pensé que sería mejor mantener las cosas separadas. ¿Mantener las cosas separadas? Repetí, sin poder creer lo que escuchaba. David, estamos hablando de tus hijos. Estamos hablando de mis nietos. ¿Cómo puedes mantener eso separado? La rabia comenzó a crecer dentro de mí, una rabia que no había sentido en años. Mamá, tú no entiendes, dijo David, y pude escuchar que él también estaba perdiendo la paciencia. Carmen y yo éramos jóvenes, Sofía no era planeada. Y cuando Carmen quedó embarazada de nuevo con Miguel, yo no estaba listo para ser padre. Estaba empezando mi carrera, tenía oportunidades importantes y... ¿Y qué? ¿Lo interrumpí? ¿Y decidiste que tus oportunidades profesionales eran más importantes que tus hijos? Las palabras salieron de mi boca con una dureza que no sabía que poseía. David, ¿tienes idea de las condiciones en las que están viviendo? Teens, ¿idea de que Miguel no tenía zapatos? ¿De que Sofía, una niña de 8 años, está cuidando de su hermano pequeño porque su madre está enferma y su padre los abandonó? Yo no los abandoné, protestó David John K. Yo envío dinero. Cada mes envío dinero para su manutención. ¿Dinero? Pregunté incrédula. ¿Piensas que el dinero es suficiente? David, tu hija de 8 años vino caminando, descalza, hasta mi casa para pedir ayuda. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus hijos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Hace casi 3 años, admitió finalmente, pero mamá, mi trabajo es muy demandante, y viajar hasta allá es complicado, y Carmen y yo no terminamos en buenos términos. Hace 3 años, repetí, sintiendo como mi corazón se rompía por mis nietos. David, Miguel tiene 5 años, eso significa que la última vez que lo viste tenía 2 años, prácticamente no te conoce. Mi voz se quebró al decir esto, al pensar en todo lo que David se había perdido, y en todo lo que sus hijos habían perdido, al no tener a su padre. Lo sé, dijo David, y por primera vez en la conversación, pude escuchar verdadero dolor en su voz. Lo sé, y me odio por eso, pero cada vez que pensaba en visitarlos, en arreglar las cosas, me sentía tan culpable, tan avergonzado de haberlos dejado, que era más fácil simplemente enviar dinero y decirme que eso era suficiente. Bueno, no era suficiente, dije con Famis, y ahora Carmen está enferma, y tus hijos están aquí, conmigo, una extraña, a la que nunca habían visto antes de ayer. Respiré profundamente antes de continuar. David, necesito que vengas. Necesito que vengas. ¿Ahora? Preguntó a mamá. Es complicado. Tengo reuniones importantes esta semana y hay un proyecto que no me importan tus reuniones. Lo interrumpí. No me importan tus proyectos. Tus hijos te necesitan. Yo necesito que vengas si no tomas el primer vuelo mañana, si no estás aquí para el lunes, entonces no sé si quiero volver a hablar contigo. La amenaza salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, pero una vez dicha, me di cuenta de que era completamente sincera. David se quedó callado por un momento. Está bien, dijo finalmente. Tomaré el primer vuelo mañana. Pero mamá, ¿cómo les explico a los niños quién soy? ¿Cómo les explico por qué no he estado ahí? Su voz sonaba rota, como la de un niño perdido. Eso, dije, es algo que tendrás que descubrir, pero será mejor que encuentres una manera. Daviden, porque esos niños merecen la verdad, y merecen tener a su padre en sus vidas. Colgué el teléfono con las manos temblando. Esa noche no pude dormir. Mi mente está llena de pensamientos sobre David, sobre Carmen,
sobre mis nietos que dormían en el cuarto de al lado. Pensé en todos los momentos que había perdido con ellos, en todas las primeras veces que no había presenciado, el primer paso de Miguel, sus primeras palabras, el primer día de escuela de Sofía, todas las pequeñas y grandes cosas que hacen, especial el ser abuela. Pero también pensé en el futuro, en la oportunidad que tenía ahora de conocer a mis nietos, de ser parte de sus vidas, de ayudarlos a sanar de todas las heridas que la ausencia de su padre había causado. Era una segunda oportunidad, tanto para mí como para David, y estaba determinada a no desperdiciarla. Al domingo por la mañana, los niños se levantaron temprano. Sofía me encontró en la cocina preparando panqueques y me ayudó a poner la mesa. Señora Elena, dijo, mientras acomodaba los platos, ¿usted cree que mamá se va a poner bien? Su pregunta me rompió el corazón, porque pude ver el miedo en sus ojos, el miedo de una niña que había asumido más responsabilidades de las que debería. Espero que sí, querida, respondí abrazándola, y sin importar qué pase, quiero que sepas que van a estar bien, que vamos a encontrar una manera de que estén bien. Sofía me devolvió el abrazo con una intensidad que me sorprendió, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo que alguien le dijera que todo iba a estar bien. Miguel apareció, pocos minutos después, con el cabello despeinado y todavía en pijama. Me sonrió con esa sonrisa que ahora sabía que había heredado de su padre, y mi corazón se llenó de un amor que no había esperado sentir. Buenos días, abuela Elena, dijo, y las palabras se me congelaron en la garganta. ¿Qué dijiste?, pregunté, arrodillándome para estar a su altura. Miguel me miró con sus grandes ojos marrones. Dije buenos días, abuela Elena. Sofía me explicó que usted es como nuestra abuela ahora. Su inocencia me llenó los ojos de lágrimas. Sofía se acercó rápidamente. Lo siento, señora Elena, y le dije que era como si fuera nuestra abuela, porque nos está cuidando. Pero si no le gusta, que... No, la interrumpí, con la voz quebrada por la emoción. Ah, no, está bien, me gusta mucho que me llamen abuela. Aunque técnicamente era su abuela, el hecho de que me hubieran dado ese título por amor y no por sangre, lo hacía aún más especial. Durante el desayuno, decidí que era hora de comenzar a preparar a los niños para lo que venía. Niños, dije, tengo algo importante que decirle. Ambos me miraron con atención. Ayer hablé con alguien muy importante, alguien alguien que los conoce y que quiere mucho conocerlos mejor. Juan, preguntó Sofía, con curiosidad y un poco de desconfianza. ¿Es alguien del hospital? ¿Es sobre mamá? Pude ver cómo su mente inmediatamente asumía lo peor, una reacción que había aprendido por experiencia. No es del hospital, aseguré. Es alguien de la familia, alguien que debería haber estado en sus vidas desde el principio, pero que por razones complicadas no pudo estar. Respiré profundamente. Es su papá. Su papá va a venir a visitarlos. La reacción de ambos niños fue muy diferente. Sofía frunció el ceño procesando la información, mientras Miguel simplemente me miraba con confusión. ¿Nuestro papá?, preguntó Sofía finalmente. ¿El que se fue? Su voz tenía un tono que no pude identificar completamente. Una mezcla de esperanza, miedo y algo que podría haber sido enojo. Confirm. Él quiere conocerlos, quiere estar con ustedes. Miguel seguía mirándome con confusión. ¿Tengo un papá?, preguntó. Su pregunta me partió el corazón, porque me di cuenta de que prácticamente no tenía memorias de David. Sí, tienes un papá, respondí, alzándolo en mis brazos. Y él te quiere mucho, aunque no haya estado aquí. Sofía permaneció en silencio, procesando la información. ¿Por qué no estuvo aquí?, preguntó finalmente. ¿Por qué se fue? Era una pregunta para la que no tenía una respuesta satisfactoria. A veces, dije cuidadosamente, los adultos cometen errores. A veces hacen cosas que no deberían hacer, o no hacen cosas que deberían hacer. Tu papá cometió un error muy grande al no estar aquí con ustedes, pero ahora quiere arreglar ese error. ¿Cómo sabemos que no se va a ir otra vez? Sofía y su pregunta mostró una madurez que ningún niño de 8 años debería tener. Era una pregunta que yo mismo me había hecho, y para la cual no tenía una respuesta garantizada. No lo sabemos, admití, pero creo que merece una oportunidad. ¿De
demostrar que quiere hacer las cosas bien esta vez. Sofía asintió lentamente, aunque pude ver que no estaba completamente convencida. El resto del día pasó en una mezcla de nervios y anticipación. Limpié la casa, preparé la habitación de David y traté de imaginar cómo sería el reencuentro. ¿Cómo reaccionaría David al ver a sus hijos después de tanto tiempo? ¿Cómo reaccionarían los niños al ver a su padre? Por la tarde, llevé a los niños al hospital para que pudieran ver a Carmen. Fue un momento muy emotivo. Carmen estaba débil, pero consciente, y pude ver cómo se iluminó su rostro cuando vio a sus hijos. Mis bebés, susurró, y tanto Sofía como Miguel se acercaron a su cama. Mamá, dijo Sofía, esta es la señora Elena, ella nos está cuidando. Carmen me miró con ojos llenos de gratitud. Gracias, susurró, gracias por cuidar de mis hijos. Su voz era débil, pero llena de emoción. Es un placer, respondí. Son niños maravillosos. Carmen sonrió débilmente. Sofía es muy responsable, dijo, demasiado responsable para su edad. ¿Y Miguel? Y Miguel es un niño muy especial. Carmen, dije, tomando su mano. Hay algo que necesito decirte. Sabe David, su expresión cambió inmediatamente, y pude ver una mezcla de emociones cruzar por su rostro. ¿Qué hay sobre David?, preguntó. Es mi hijo, dije simplemente. David es mi hijo, y estos son mis nietos. Carmen me miró con incredulidad. ¿Eres la madre de David?, preguntó. ¿Y cuándo asentí? Comenzó a llorar. No sabía, susurró. No sabía que eras su madre. Los niños solo sabían que eras la directora de la escuela, que ayudabas a los niños necesitados. Respiró con dificultad. ¿Sabe David que los niños están contigo? Sí, respondí. Hablé con él anoche. Va a venir. Va a venir a ver a los niños. Carmen cerró los ojos. No sé si estoy lista para verlo, admitió. Después de todo este tiempo, después de todo lo que ha pasado, no tienes que estar lista, dije suavemente. Solo tienes que estar dispuesta a dejar que él trate de arreglar las cosas. Por los niños. Carmen asintió lentamente. Por los niños, repitió Anne esa noche. De vuelta en casa, los niños estaban más callados de lo habitual. Sofía ayudó a Miguel a bañarse y a ponerse el pijama. Y luego ambos se sentaron conmigo en la sala. Abuela Elena, dijo Miguel, ¿mi papá va a vivir con nosotros? Era una pregunta complicada. No lo sé, querido, respondí honestamente. Primero tienen que conocerse mejor y ver cómo se sienten el uno con el otro. Miguel asintió, aunque pude ver que no entendía completamente. Yo me acuerdo un poquito de él, dijo Sofía de repente. Me acuerdo de que tenía una voz grave y que a veces me leía cuentos antes de dormir. Su voz se volvió más suave. Y me acuerdo de que un día mamá lloró mucho y él no estaba más. ¿Te gustaría verlo otra vez?, pregunté. Sofía se encogió de hombros. No lo sé, admitió. Quiero conocer a mi papá, pero también tengo miedo de que se vaya otra vez. Su honestidad me conmovió profundamente. Es normal tener miedo, dije, abrazándola. Pero a veces tenemos que ser valientes y dar oportunidades, incluso cuando tenemos miedo. Sofía se acurrucó más cerca de mí. ¿Usted va a estar aquí?, preguntó. Incluso cuando venga papá, sí, prometí. Voy a estar aquí, siempre voy a estar aquí para ustedes. Era una promesa que sabía que podía cumplir y que tenía la intención de cumplir, sin importar lo que pasara en el lunes por la mañana. Llegó demasiado rápido. David había enviado un mensaje diciendo que llegaría al aeropuerto a las 2 de la tarde y que tomaría un taxi directamente a mi casa. Pasé la mañana preparando un almuerzo especial, tratando de mantener a los niños ocupados y luchando contra mis propios nervios. Sofía estaba particularmente ansiosa. Había cambiado de ropa 3 veces. Ya había peinado a Miguel al menos 5 veces. ¿Crees que le voy a gustar?, me preguntó mientras revisaba su reflejo en el espejo del baño. Su pregunta me rompió el corazón, porque una niña de 8 años no debería tener que preocuparse por si le gusta a su propio padre. Vas a encantarle, le aseguré, arrodillándome para estar a su altura. Eres inteligente, valiente, cariñosa y hermosa. Cualquier padre estaría orgulloso de tenerte. ¿Cómo? Sofía me sonrió, pero pude ver que sus nervios no habían disminuido en Miguel. Por otro lado,
Parecía más curioso que nervioso. ¿Cómo es mi papá?, preguntó mientras almorzábamos. ¿Es alto como el señor de la tienda? Sus preguntas inocentes me hacían sonreír, pero también me recordaban lo mucho que había perdido al no conocer a su padre. ¿Es alto?, respondí, y se parece mucho a ti. Tiene los mismos ojos marrones que tú, y cuando sonríe, hace la misma mueca que tú haces. Miguel sonrió, claramente complacido con la idea de parecerse a su padre. A las 2:30, escuché un taxi detenerse frente a la casa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y pude ver cómo Sofía se puso rígida. ¿Es él?, preguntó, y cuando miré por la ventana y vi a David pagando al taxista, asentí. Sí, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Es él. David se veía mayor de lo que recordaba, con algunas canas en las sienes y líneas de estrés alrededor. Llevaba un traje de negocios y una maleta, y pude ver cómo se detuvo frente a la puerta, respirando profundamente antes de tocar el timbre. Cuando abrí la puerta, David y yo nos miramos por un momento, que pareció eterno. Hola, mamá, dijo suavemente, y pude ver lágrimas en sus ojos. Hola, David, respondí, y sin pensarlo, lo abracé. A pesar de mi enojo y mi decepción, seguía siendo mi hijo, y había extrañado tenerlo cerca. ¿Dónde están?, preguntó después de separarnos. ¿Dónde están mis hijos? Su voz temblaba ligeramente, y pude ver lo nervioso que estaba. Están en la sala, respondí. Están tan nerviosos como tú. Caminamos hacia la sala, donde Sofía y Miguel estaban sentados en el sofá, esperando. Cuando David los vio, se detuvo. Completamente. Dios mío, susurró. Han crecido tanto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y pude ver cómo su rostro se transformaba al ver a sus hijos. Sofía se levantó lentamente, estudiando a David con cuidado. ¿Eres nuestro papá?, preguntó, y aunque su voz era fuerte, pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente. David asintió, aparentemente incapaz de hablar por un momento. Sí, logró decir finalmente. Sí, soy su papá. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de asustarlos. Sofía, has crecido tanto. Eres tan hermosa. Su voz se quebró al decir esto. Miguel, que había estado observando desde el sofá, se acercó a David con la curiosidad natural de un niño de 5 años. ¿Realmente eres mi papá?, preguntó, mirando hacia arriba. David se arrodilló para estar a su altura, y pude ver cómo estudiaba el rostro de su hijo. Sí, respondió, soy tu papá, y siento mucho no haber estado aquí contigo. Miguel extendió su mano y tocó la cara de David, como si estuviera confirmando que era real. ¿Te pareces a mí?, observó, y David se rió a través de sus lágrimas. Sí, dijo David, te pareces mucho a mí, y a tu abuela Elena también. Miguel sonrió con esa sonrisa que ya me había conquistado. ¿Vas a quedarte esta vez?, preguntó con la honestidad brutal de un niño pequeño. La pregunta golpeó a David como un puñetazo. Quiero quedarme, respondió. Quiero estar con ustedes. Siento mucho haber estado ausente. Miguel asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, pero Sofía permanecía más reservada. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Sofía, y su pregunta era directa y sin rodeos. ¿Por qué nos dejaste? David la miró, y pude ver cómo luchaba por encontrar las palabras correctas. Porque fui un cobarde, respondió finalmente, porque tenía miedo de no ser un buen papá, y pensé que sería más fácil no intentarlo, que intentarlo y fallar. Su honestidad me sorprendió, y pude ver cómo Sofía procesaba su respuesta. ¿Y ahora ya no tienes miedo?, preguntó. David suspiró. Todavía tengo miedo, admitió, pero ahora sé que estar lejos de ustedes es peor que cualquier miedo que pueda tener. Sofía asintió lentamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Los siguientes días fueron una mezcla de momentos hermosos y momentos difíciles. David se quedó en mi casa, durmiendo en su antigua habitación, y poco a poco comenzó a conocer a sus hijos. Llevó a Miguel al parque, donde jugaron fútbol, y donde Miguel le enseñó a David cómo hacer castillos de arena. Ayudó a Sofía con su tarea, y pude ver cómo ella gradualmente comenzaba a relajarse en su presencia, pero también hubo momentos difíciles. Una noche,
Miguel despertó llorando por una pesadilla, y cuando David trató de consolarlo, Miguel lo rechazó y corrió hacia mí. Quiero a abuela Elena, sollozó, y pude ver cómo el corazón de David se rompía. Es normal, le aseguré a David más tarde. Ha sido un gran cambio para él. Necesita tiempo para confiar en ti. David asintió, pero pude ver lo mucho que le dolía que su hijo no lo conociera lo suficiente como para buscar consuelo en él. Anne, con Sofía. Los desafíos eran diferentes. Ella era más consciente de lo que había perdido, más consciente de todas las veces que había necesitado a su padre, y él no había estado ahí. Una tarde, mientras David la ayudaba con su tarea de matemáticas, ella de repente se levantó y salió corriendo de la habitación. Anne la encontré en el jardín, sentada bajo el árbol de mango, llorando. No es justo, me dijo cuando me senté a su lado. Anne, no es justo que ahora aparezca y pretenda que todo está bien. Su dolor era palpable, y sabía que tenía razón. Tienes razón, le dije. No es justo, y está bien que estés enojada. Sofía me miró con sorpresa. ¿Está bien?, preguntó. ¿Está bien que esté enojada con mi papá? Por supuesto que está bien, respondí. Tienes derecho a estar enojada. Has tenido que cuidar de Miguel, has tenido que ser fuerte cuando mamá se enfermó, has tenido que hacer cosas que ningún niño debería tener que hacer. Es normal que estés enojada. Anne Sofía se acurrucó contra mí. Pero también quiero que se quede, admitió. Quiero tener un papá como los otros niños, pero tengo miedo de que se vaya otra vez. Su conflicto interno era desgarrador de presenciar. ¿Sabes qué?, le dije. Puedes estar enojada con él y aún así querer que se quede. Puedes estar enojada con él y aún así aprender a quererlo. Los sentimientos no tienen que ser simples. Sofía asintió, como si esto fuera un concepto nuevo para ella. Esa noche, David y yo tuvimos una conversación larga y difícil. No, sir, si voy a poder arreglar esto, me dijo, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café entre las manos. Sofía me odia, y Miguel apenas me conoce. Sofía no te odia, lo corregí. Sofía está protegiendo su corazón. Y Miguel, Miguel es un niño pequeño. Los niños pequeños son resilientes, pero necesitan tiempo para construir confianza. David asintió, aunque pude ver que seguía dudando de sí mismo. Mamá, dijo después de un momento, ¿cómo puedo compensar por todo el tiempo perdido? ¿Cómo puedo ser el padre que deberían haber tenido desde el principio? Su pregunta me conmovió porque mostraba que realmente quería cambiar. No puedes compensar por el tiempo perdido, dije honestamente. No puedes recuperar esos años, pero puedes estar presente para todos los años que vienen. Puedes ser el padre que necesitan ahora. David me miró con lágrimas en los ojos. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, preguntó. Entonces, ¿aprenderás a ser mejor?, respondí. La paternidad no es algo que se sabe hacer automáticamente. David, es algo que se aprende haciendo, cometiendo errores y tratando de hacerlo mejor la próxima vez. Tomé su mano, Andy, y no vas a estar solo. Yo voy a estar aquí para ayudarte. En el punto de inflexión, llegó una semana después. Carmen había mejorado lo suficiente como para recibir visitantes, y David finalmente había reunido el valor para ir a verla. Dejé a los niños con mi vecina y acompañé a David al hospital, sabiendo que necesitaría apoyo moral. Cuando David vio a Carmen, pude ver cómo se quebró. Carmen estaba pálida y débil, pero sus ojos seguían teniendo esa fuerza que había visto en sus hijos. Hola, David, dijo suavemente, cuando él se acercó a su cama. Carmen, respondió, y su voz estaba llena de emoción. Lo siento tanto. Se sentó en la silla al lado de su cama. Siento no haber estado aquí. Siento haberte dejado sola con los niños. Siento haber sido tan egoísta. Carmen lo miró durante un largo momento. Estaba muy enojada contigo, dijo finalmente. Durante mucho tiempo estaba furiosa, pero cuando me enfermé, cuando vi lo asustados que estaban los niños, me di cuenta de que la rabia no ayudaba a nadie. Respiró con dificultad. Los niños necesitan a su padre. David, no el David que se fue, sino el David que puede ser ahora. ¿Puede perdonarme?, preguntó David. Carmen sonrió débilmente. Ya te perdoné,
respondió. Pero el perdón no significa que las cosas van a ser fáciles. Significa que estoy dispuesta a trabajar contigo para hacerlo mejor para nuestros hijos. Esa conversación marcó un antes y un después. David regresó del hospital con una determinación que no había visto antes. Esa noche, se sentó con los niños y tuvo una conversación honesta sobre el futuro. Quiero ser su papá, les dijo. No solo visitarlos de vez en cuando, sino ser su papá de verdad. Eso significa que voy a mudarme de vuelta aquí, conseguir un trabajo aquí y estar presente en sus vidas todos los días. Sofía y Miguel lo miraron con una mezcla de esperanza y cautela. ¿Qué hay de tu trabajo importante?, preguntó Sofía a David. Sonrió. Hay trabajos importantes en todas partes, respondió. Pero solo hay un lugar donde están mis hijos. Y ese lugar es aquí. Su respuesta pareció satisfacer a Sofía, quien asintió lentamente. ¿Vas a vivir con nosotros?, preguntó Miguel. David miró a Carmen, quien había regresado a casa la semana anterior. Vamos a vivir cerca, respondió. Muy cerca, y vamos a pasar mucho tiempo juntos. Miguel sonrió, claramente complacido con la idea. Los siguientes meses fueron de ajuste. Para todos, David encontró trabajo en una empresa local de tecnología, no tan prestigiosa como su trabajo anterior, pero que le permitía estar cerca de sus hijos. Alquiló un apartamento a solo 3 cuadras de la casa de Carmen, lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo suficientemente lejos para dar espacio a la familia para sanar. Mi papel en todo esto también cambió. De ser una extraña que había ayudado a 2 niños necesitados, me convertí en la abuela que siempre había querido ser. Sofía y Miguel comenzaron a pasar los fines de semana conmigo, y mi casa se llenó de nuevo con risas y voces jóvenes. Pero el cambio más hermoso fue ver cómo David se transformaba como padre. Al principio, era torpe y inseguro. No sabía cómo trenzar el cabello de Sofía, o cómo responder cuando Miguel tenía pesadillas. Pero gradualmente, con paciencia y práctica, comenzó a encontrar su lugar. Recuerdo particularmente una tarde, unos 6 meses después de que David regresara. Estaba en mi jardín cuando los vi llegar de la escuela. David había recogido a los niños, como hacía todos los días, y los 3 caminaban tomados de la mano. Sofía le estaba contando algo sobre su día, gesticulando animadamente, mientras Miguel balanceaba sus piernas, claramente contento. ¿Viste eso?, me preguntó mi vecina, que también había estado observando. Se ven como una familia de verdad, Ann. Y tenía razón. Después de meses de trabajo duro, de conversaciones difíciles, de momentos de duda y momentos de esperanza, finalmente se veían como una familia en esa noche. David vino a cenar a mi casa, como hacía varias veces por semana. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la sala, David y yo limpiamos la cocina juntos. Gracias, me dijo de repente, mientras secaba un plato. ¿Por qué?, pregunté. Por darme una segunda oportunidad, respondió. Por no renunciar a mí, incluso cuando yo había renunciado a mí mismo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Eres mi hijo, dije simplemente, y ellos son mis nietos. La familia no renuncia a la familia. David me abrazó, y pude sentir cómo se relajaba contra mí, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Ann, pero la verdadera confirmación de que las cosas estaban cambiando llegó unas semanas después. Miguel había tenido una pesadilla, algo que todavía ocurría ocasionalmente. Paró esta vez. En lugar de correr hacia mí o hacia Carmen, corrió hacia David. Papá, sollozó. Tuve un sueño feo. David lo alzó inmediatamente, abrazándolo fuerte. Está bien, le susurró. Papá está aquí. Todo está bien. Miguel se acurrucó contra su padre, y pude ver cómo David luchaba por contener las lágrimas. Era un momento que había estado esperando durante meses. El momento en que su hijo finalmente lo necesitaba. Sofía también había cambiado. Seguía siendo la niña responsable que siempre había sido, pero había comenzado a relajarse, a actuar más como una niña de su edad. Una tarde, mientras David la ayudaba con su tarea, ella se detuvo de repente y lo miró. Papá, dijo, y era la primera vez que lo llamaba así, sin vacilación. Me alegra que hayas vuelto. David dejó caer el lápiz que tenía en la mano.
¿En serio?, preguntó, y pude ver la esperanza en sus ojos. En Sofía asintió. Sí, tío, todavía estoy un poco enojada por todas las veces que no estuviste aquí, pero me alegra que estés aquí ahora. Su honestidad era típica de ella, pero también mostraba una madurez emocional increíble. Voy a seguir tratando de ser mejor, prometió David. Voy a seguir tratando de ser el papá que mereces. Sofía sonrió. Lo sé, dijo. Yo voy a tratar de no estar tan enojada. Fue un momento de reconciliación que me llenó el corazón de alegría. El primer año después del regreso de David estuvo lleno de estos pequeños momentos de sanación. Hubo retrocesos y momentos difíciles, por supuesto. Hubo días en que Miguel lloraba por cosas que no podía explicar, y días en que Sofía se cerraba emocionalmente. Hubo días en que David dudaba de sí mismo, y días en que Carmen se sentía abrumada por todos los cambios, pero también hubo momentos de pura alegría. El primer partido de fútbol de Miguel al que David asistió, la primera reunión de padres de Sofía donde David estuvo presente, el primer cumpleaños de Miguel que celebró con su padre, la primera vez que los niños se durmieron en el apartamento de David, sintiéndose completamente seguros y amados. Y hubo momentos que me pertenecían a mí. La primera vez que Miguel me llamó abuela sin que nadie se lo sugiriera. La primera vez que Sofía me pidió que le enseñara a cocinar mi receta. La primera vez que ambos niños corrieron hacia mí en la escuela, gritando, «Abuela Elena», para que todos pudieran escuchar. Mi papel como directora también cambió. Después de conocer a mis nietos, me di cuenta de que había muchos otros niños en la escuela que necesitaban el tipo de apoyo que yo había podido dar a Sofía y Miguel. Comencé nuevos programas de apoyo familiar y trabajé más estrechamente con los servicios sociales para identificar y ayudar a los niños en situaciones vulnerables. «Usted cambió», me dijo una de mis maestras un día, «desde que conoció a sus nietos. Es como si hubiera encontrado un nuevo propósito». Y tenía razón. Conocer a Sofía y Miguel no solo había cambiado mi vida personal, sino que había renovado mi pasión por mi trabajo. 2 años después de que Sofía y Miguel llegaran a mi puerta, celebramos el cumpleaños número 7 de Miguel. Fue una fiesta grande, con todos mis amigos y vecinos, los compañeros de clase de ambos niños, y por supuesto, David y Carmen. Mientras miraba a Miguel soplar las velas, rodeado de todas las personas que lo querían, di cuenta, cuánto habían cambiado nuestras vidas. Carmen se había recuperado completamente de su enfermedad y había encontrado trabajo como secretaria en una oficina local. Ella y David habían desarrollado una relación cordial y respetuosa, enfocada completamente en el bienestar de sus hijos. No eran una pareja y probablemente nunca lo volverían a hacer, pero eran un equipo cuando se trataba de criar a Sofía. Y Miguel en David había florecido como padre. Había aprendido a trenzar el cabello de Sofía, a preparar el desayuno favorito de Miguel, a leer las señales cuando uno de ellos tenía un mal día. Había aprendido a ser paciente con sus berrinches y a celebrar sus logros. Se había convertido en el padre que sus hijos merecían. Sofía había comenzado a destacar en la escuela, especialmente en matemáticas y ciencias. Ya no tenía que actuar como la adulta en la familia, y había comenzado a hacer amigos de su edad. Seguía siendo responsable y madura, pero ahora también era juguetona y curiosa. Como debería ser cualquier niña de 10 años, Miguel había crecido hasta convertirse en un niño confiado y feliz. Sus pesadillas eran cada vez más raras, y había desarrollado una personalidad alegre y extrovertida. Le encantaba el fútbol igual que a David, y los dos pasaban horas en el parque practicando. Yo había encontrado una razón completamente nueva para levantarme cada mañana. Ser abuela era todo lo que había soñado que sería, y más. Sofía y Miguel habían llenado un vacío en mi vida que no sabía que existía. «Abuela Elena», me dijo Sofía esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y estábamos limpiando, «¿alguna vez te arrepientes de habernos ayudado esa noche?». Su pregunta me sorprendió. «¿Arrepentirme?», repetí. «Sofía, esa noche fue el mejor regalo que he recibido en mi vida. Ustedes me dieron la oportunidad de ser abuela, de conocer a mis nietos, de tener una familia. De verdad,
La abracé fuerte. Nunca, jamás, me arrepentiré de haber abierto esa puerta. Sofía sonrió. A mí también me alegra que hayamos tocado tu puerta esa noche, dijo. No sé qué habría pasado si no lo hubiéramos hecho. Yo tampoco lo sabía, pero agradecía todos los días que el destino hubiera traído a estos niños a mi vida 3 años después. En una hermosa tarde de primavera, asistí a la graduación de Sofía de la escuela primaria. Estaba sentada en primera fila, con David a mi lado y Miguel en mis piernas, viendo a mi nieta caminar por el escenario para recibir su diploma. Cuando llamaron su nombre, Sofía Herrera, aplaudimos y gritamos más fuerte que cualquier otra. Familia, después de la ceremonia, Sofía corrió hacia nosotros con su diploma en la mano. Lolo, gritó, y la levantamos en el aire, celebrando su logro. Estamos tan orgullosos de ti, le dije, y pude ver lágrimas de felicidad en los ojos de David. ¿Sabes qué?, dijo Sofía mirándonos a todos. Cuando era pequeña, pensaba que no tenía familia, pensaba que solo éramos mamá, Miguel y yo, pero ahora sé que tengo la familia más grande del mundo. Su comentario me llenó el corazón de alegría. Tienes razón, dije, tienes una familia que te ama más de lo que puedes imaginar. Why era verdad. Sofía y Miguel no solo tenían a sus padres, sino que tenían a una abuela que los adoraba, a vecinos que se habían convertido en tíos honorarios, a maestros que los apoyaban y a una comunidad entera que había contribuido a su crecimiento esa noche. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de que la historia que había comenzado con una niña descalza tocando mi puerta se había convertido en algo mucho más grande. Se había convertido en una historia sobre segundas oportunidades, sobre el poder del perdón, sobre la importancia de la familia y sobre cómo el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. David había aprendido que ser padre no era solo una responsabilidad, sino ser un privilegio. Había aprendido que los errores del pasado no tienen que definir el futuro y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Había aprendido que el amor verdadero requiere sacrificio, pero que ese sacrificio se recompensa con una felicidad que no puede encontrarse en ningún otro lugar. Carmen había aprendido que perdonar no significa olvidar, sino elegir seguir adelante. Había aprendido que a veces las mejores familias son las que se construyen con paciencia e intención, no solo con sangre. Había aprendido que es posible crear un futuro mejor. Incluso después de tiempos muy difíciles, Sofía había aprendido que está bien ser fuerte, pero que también está bien pedir ayuda. Había aprendido que el amor verdadero no se va, incluso cuando las personas cometen errores. Había aprendido que merece tener una familia que la apoye y la celebre, y que no tiene que cargar con responsabilidades de adulto para ser digna de amor. Miguel había aprendido que es posible sentirse seguro. Había aprendido que los adultos en su vida estaban ahí para protegerlo y cuidarlo, no para que él los cuidara a ellos. Había aprendido que tenía un padre que lo amaba, una madre que se sacrificaba por él, y una abuela que lo malcriaba con amor. Y yo había aprendido que el amor no tiene límites de edad. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para formar nuevas relaciones familiares, y que a veces las mejores familias son las que se encuentran por casualidad. Había aprendido que ser abuela era incluso más maravilloso de lo que había imaginado, y que el propósito de mi vida se había expandido de maneras que nunca habría anticipado ahora. 5 años después de esa noche lluviosa, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que esa pequeña niña descalza no solo trajo a mi nieto a casa, trajo a toda una familia, trajo amor, propósito, sanación y la oportunidad de segundas oportunidades. Ahora tiene 13 años y está en la escuela secundaria. Sigue siendo la niña responsable e inteligente que siempre fue, pero ahora también es una adolescente típica, preocupada por sus amigos, su ropa y ocasionalmente discutiendo con sus padres. Es hermoso verla crecer y convertirse en la joven mujer que está destinada a ser a Miguel. Tiene 8 años y está en 3er grado. Es un niño brillante y alegre, lleno de energía y curiosidad. Le encanta leer, jugar fútbol y pasar tiempo con
su familia. Ya no recuerda los tiempos difíciles de su infancia temprana, y eso me alegra profundamente. And David se ha convertido en el padre que siempre tuvo el potencial de ser. Nunca se pierde los partidos de fútbol de Miguel. Siempre está disponible para ayudar a Sofía con su tarea, y ha aprendido a equilibrar su carrera con su familia. Ha demostrado que es posible cambiar, crecer y convertirse en una mejor versión de uno mismo. Ann Carmen se ha fortalecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Ha encontrado su propia voz, ha establecido límites saludables y ha creado una vida estable y feliz para ella y sus hijos. Ha demostrado que es posible sanar y seguir adelante, incluso después de tiempos muy difíciles, y yo sigo siendo la abuela más feliz del mundo. Mi casa está llena de dibujos de mis nietos, fotos, disos, logros y el sonido constante de sus risas. Sigo siendo directora de la escuela, pero ahora mi trabajo se siente más como una misión personal. Cada niño que ayudo me recuerda a Sofía y Miguel, y cada familia que apoyo me recuerda lo preciosa que es la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de alguien. La historia que comenzó con una niña sin zapatos tocando mi puerta se ha convertido en una historia sobre la importancia de abrir nuestras puertas y nuestros corazones a quienes necesitan ayuda. Se ha convertido en una historia sobre cómo el amor puede sanar las heridas más profundas y sobre cómo las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas. Cuando la gente me pregunta sobre mis nietos, siempre les cuento esta historia. Les cuento sobre la valentía de una niña de 8 años que caminó descalza para buscar ayuda para su familia. Les cuento sobre un padre que tuvo el coraje de regresar y enfrentar sus errores. Les cuento sobre una madre que encontró la fuerza para perdonar y seguir adelante. Les cuento sobre un niño pequeño que aprendió a confiar de nuevo, pero sobre todo les cuento sobre el poder transformador del amor incondicional, porque eso es lo que esta historia realmente es, una historia sobre el amor. El amor que Hayes. Que abramos nuestras puertas a extraños, el amor que hace que perdonemos errores del pasado, el amor que hace que luchemos por nuestras familias, el amor que hace que cada sacrificio valga la pena. Esta es mi historia, la historia de cómo una niña sin zapatos cambió mi vida para siempre, y cómo descubrí que a veces las mejores familias son las que se encuentran cuando menos las esperamos. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre el poder del perdón y sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra una manera de prevalecer. Y aunque han pasado 5 años desde esa noche lluviosa, sigo agradeciendo todos los días que Sofía haya tenido el coraje de tocar mi puerta y que yo haya tenido la sabiduría de abrirla, porque al hacerlo, no solo cambié sus vidas, ellos cambiaron la mía de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Esta es la historia de cómo aprendí que el amor verdadero no conoce fronteras, que la familia se define por el corazón y no por la sangre, y que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Es la historia de cómo una niña sin zapatos me enseñó las lecciones más importantes de mi vida, y cómo el destino tiene formas maravillosas de unir a las personas que más se necesitan. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, sé que sin importar lo que venga, enfrentaremos todo juntos, como familia, porque eso es lo que somos ahora, una familia que se encontró contra todas las probabilidades, que se sanó a través del amor y que se fortalece cada día que pasa. Esta es mi historia, y también es la historia de Sofía, Miguel, David y Carmen. Es la historia de todos nosotros, y es la historia de cómo el amor verdadero siempre encuentra una manera de brillar, incluso en los momentos más oscuros.